del movimiento en sí, ¿no? Bien, ¿hay alguna pregunta de la clase pasada? Si no, para seguir avanzando. ¿Ya corrigieron los trabajos de hipertensión? ¿Ya? Porque ya esta semana se abren los recursos para, no les dice fin de semana, porque a veces no me gusta desgraciarles el fin de semana, pero ya esta semana se abrirán recursos para carga de esos trabajos y las instrucciones de cómo tienen que proceder, ¿ok? Bueno, si no hay más preguntas, en esta fría tarde nos vamos con ya lo siguiente. Hasta aquí hemos mirado fármacos antihipertensivos. Y bueno, vamos, ¿y fármacos para la falla cardíaca ya vimos? No. Y vamos a seguir añadiendo ahora más fármacos a los grupos terapéuticos. Nos vamos con el asunto ahora de medicamentos para lo que es la enfermedad coronaria, ¿ok? No es complicado si es que se le entiende por dónde va un poco la clase. Y vamos a empezar por acá. Vamos a ver. Esperen. Que por alguna razón no me está dejando compartir, pero yo no la veo. Ahora sí. Eso es. Bueno. Lo que tenemos en la imagen es un corte transversal de una arteria coronaria. Y aquí se logra apreciar con claridad, se logra apreciar con mucha claridad cómo la luz, el diámetro, el calibre de la arteria coronaria se encuentra disminuido. A este nivel tenemos el endotelio y aquí está la íntima y tenemos una placa conocida generalmente como ateroma que se ha formado y que se ha tomado la mitad de la luz prácticamente. Si ustedes se ponen a pensar, hiciéramos una imagen más bien sagital, este tipo de oclusión va a condicionar algunas situaciones. Por una parte, obviamente, que el flujo sanguíneo, el flujo de riego, va a estar disminuido y eso va a determinar una menor perfusión. Si ustedes tienen en cuenta que el corazón se nutre durante la diástole, ya de entrada, por la oclusión, hay menos aporte sanguíneo, menos flujo de sangre y menos oxigenación para miocardio. El momento en el cual tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca con mayor trabajo y mayor consumo de oxígeno, vamos a tener simultáneamente menor tiempo de diástole. Y con menor tiempo de diástole vamos a tener menor perfusión. Si a esto se añade que ya de entrada lo que logra pasar es poco, vamos a tener un enorme desbalance entre lo que es la necesidad y el aporte. Por lo tanto, comienza a ocurrir un dolor isquémico. Ese dolor isquémico va a estar condicionado netamente por la hipoxia del miocardio. Ahora, cuando solamente tenemos este tipo de oclusiones y después se disminuye la actividad física, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el consumo de oxígeno, nuevamente se recupera el tiempo de diástole y mejora la perfusión que estaba disminuida y produce un alivio del dolor. En esa situación lo que tenemos netamente es lo que conocemos como una angina, un dolor anginoso.
Característica, por lo tanto, comienza con la actividad física y disminuye con la actividad física porque tenemos que se recupera un poco la perfusión, aunque esta está disminuida por el grado de obliteración. Por otra parte, puede darse la situación en la cual ocurra en algún momento una pequeña fisura en uno de estos niveles de la placa. Una fisura aquí, a este nivel. Y si se fisura en este punto, imaginen ustedes que va a quedar expuesto el subendotelio. ¿Cómo es que ocurre esta fisura? Bueno, ustedes en alguna ocasión se habrán caído de rodillas y se lastimaron y se les formó una caracha, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando doblaban la rodilla con esa caracha? ¿Qué les ocurría? ¿Sí? Cuando lo doblaban la rodilla. Como que se partía la caracha. Como que se partía. Y tú Ajá. podías incluso espiar por debajo de un filito, ¿no es cierto? Sí. Y estaba todo sangrón. Y decías, arraray, qué asco. Y eso es exposición de bueno, para que se hagan una idea de lo que sería en la arteria, sería como que se estuviera exponiendo su endotelio. Y eso está lleno de cargas negativas y de factor de von Willebrand. Y por lo tanto, da pie a que comience a activarse, a que se comience a activar lo que llamaríamos la cascada del complemento. Perdón, la cascada de la coagulación. Estoy pensando en la clase que di con cuarto. Entonces, si tenías aquí esto, y aquí se triza un poco, se triza a este nivel y queda expuesto, lógicamente que vamos a tener que comenzar a darse una agregación plaquetaria, se activará la cascada de la coagulación para dar estabilidad a este pequeño trombo y este trombo progresa y termina por ocluir toda la vía, toda la ruta. Posteriormente, lógicamente, con el hilo de fibrina, esto se vuelve estable. Y en este instante tenemos una ausencia completa de lo que va a ser ya el flujo sanguíneo. Ya no vamos a poder tener circulación y todo lo que esté posterior a este riego quedará completamente hipóxico y por lo tanto quedará después isquémico. Y eso ya no va a ser un dolor simplemente anginoso, ya estaríamos con lo que llamaríamos un infarto agudo de miocardio. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, la clasificación de la cardiopatía isquémica justamente va por esta línea, ¿no? Podemos tener, por una parte, lo que llamamos angina. La angina de pecho, hay mucha gente popularmente creen que la angina está en la garganta, ¿no? Pero no, o sea, la angina no está en la garganta, la angina está ahí a nivel de lo que es el corazón. Dos condiciones muy claras, la que llamamos estable y la inestable. Esta angina inestable tenemos obviamente la primera cuando inicia, la de reciente comienzo. Podríamos tener la llamada angina acelerada, que es porque va evolucionando en los estadiajes respecto al momento en que aparece, y la angina de reposo. Esto es muy parecido. Qué barbaridad, esta cosa hoy día no me está, ya. Estoy peleado con los botones de la pantalla el día de hoy. Muy parecido a lo que es la clasificación después funcional para falla cardíaca, que debe haber en semiología, así como la disnea, también tenemos el dolor anginoso. Ese dolor anginoso es a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, a leves esfuerzos o en reposo. ¿Estamos claros? Entonces, cuando es muy acelerada la evolución, es la acelerada. ¿Cuándo va a ser estable? La angina se le llama estable cuando se ha quedado, por ejemplo, así, como angina medianos esfuerzos. ¿Okay? Ahí está. Y se ha quedado con esa manera. ¿Cuándo es inestable? Inestable de entrada cuando comienza a cambiar de grado, cuando era de grandes esfuerzos y pasa a medianos esfuerzos, o de medianos esfuerzos y pasa a leve. Dolor anginoso. ¿Okay? Dentro de esta, entonces, insisto, angina estable y la inestable. Y la inestable, obviamente, ¿cuál es la inestable? La que tiene que ver con que recién comenzó. Es inestable cuando avanza muy rápido, de grandes a medianos a leves esfuerzos muy rápido.
Es inestable cuando estando en un estadiaje cambia al siguiente de mayor severidad, perdón. O es inestable si está en reposo, porque si está en reposo, eso es prácticamente como un infarto. El infarto, a diferencia de la angina, no necesita comenzar con una actividad física. Puede debutar estando en reposo el paciente. El infarto puede, no necesariamente, el infarto no va a calmar el dolor precordial con el reposo de la actividad física. No va a calmar. ¿Por qué? Porque ya está tapado. ¿Estamos claros? Ya en cardio verán que existen distintos tipos de infarto respecto a lo que pueden ser las manifestaciones clínicas de que no es lo mismo un infarto de ventrículo derecho que uno de izquierdo. El ventrículo derecho es diafragmático y a veces puede cursar asintomático cardíaco y más bien da síntomas parecidos a lo que sería una dispepsia o una gastritis o una úlcera. Confunde muchísimo en este sentido. Y como el ventrículo derecho hace muy poco esfuerzo, prácticamente con la bomba respiratoria tú sigues metiendo sangre para la circulación pulmonar y sigue derivando a ventrículo izquierdo y no tienes disfunción cardíaca. Y a veces se pasan desapercibidos algunos infartos de ventrículo derecho. Pero igual puedes tener lo que son los más comunes, los de ventrículo izquierdo, los peligrosísimos que te pueden ser letales son los masivos, porque mientras más tejido se muere, más dificultad de función de bomba cardíaca vas a tener, más insuficiencia vas a quedar. Estos infartos los van a mirar ustedes que se van a clasificar como síndromes coronarios. El síndrome coronario agudo incluye netamente las tres cuestiones. El síndrome coronario per se nos estamos refiriendo al infarto agudo con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Y posteriormente a esto vendrán pues todo lo que va a ser las clínicas que les darán después de medicina interna, que si tiene onda Q pronunciada, que si no tiene profundizada la onda Q, que si es infarto nuevo, antiguo, etcétera, etcétera, todo eso. ¿Y qué vamos a tener en el tratamiento? El tratamiento de un paciente en fase aguda del infarto, Ricardo, en fase aguda, significaría destapar esto. ¿Ok? A ver, lo vamos a poner aquí, todas las plaquetas. ¿Vale? El tratamiento de un infarto agudo significaría destapar todo esto de aquí. Y para esto vamos a tener dos posibilidades. O se va a hacer una angioplastia percutánea coronaria, que significa entrar por un catéter, esto lo veremos después, entrar por un catéter hasta la coronaria y destaparlo, o utilizar lo que son fármacos trombolíticos, es decir, que rompan el trombo. Estos fármacos trombolíticos los estudiaremos en la última unidad y lo que realizarían es una disolución de este trombo para que se recupere la perfusión. Por otra parte, lo que va a ser el manejo ya posterior a esta etapa aguda se denominaría prevención secundaria del infarto agudo de miocardio. ¿Por qué prevención secundaria? Porque ya ocurrió el evento. Una prevención primaria es para que no ocurra el evento. ¿Qué se va a ganar un paciente que sufrió un infarto agudo de miocardio? Se va a ganar algunos fármacos. Primero, el paciente, como se infartó, ese corazón va a quedar un poco insuficiente. Y ya hemos mencionado que para la insuficiencia cardíaca va a ser necesario dar algunas cuestiones. Entre estos, por ejemplo, evitar el remodelamiento cardíaco con fármacos que mencionamos antes, como los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Lo segundo, va a ser fundamental que el paciente no vuelva a tener una aceleración, del ritmo cardíaco que le lleve nuevamente a más consumo de oxígeno y tampoco que tenga una presencia, un riesgo permanente de arritmias. Así que el segundo fármaco que se va a ganar es un bloqueador beta adrenérgico. De ahí que, por ejemplo, en la guía de práctica clínica de hipertensión arterial, cuando se le lee, se darán cuenta que dice que el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca asociada con enfermedad isquémica coronaria, uno de los fármacos que le beneficia es el bloqueador beta adrenérgico, aunque este haya tenido en el análisis de eficacia comparada neta, no los mismos resultados que podía tener de pronto un calcio antagonista, pero en cambio hay un subgrupo de pacientes que se va a beneficiar, que son los de enfermedad coronaria. Tener cuidado en esto, Alea.
Estos van a ser fármacos de base. Pero tercero, obviamente que el paciente va a necesitar un hipolipemiante. Ese hipolipemiante también se estudia en la siguiente unidad y está destinado ¿a qué? A disminuir las cifras de colesterol que provocaron esto. Y lo cuarto, se va a ganar un antiagregante. Un antiagregante plaquetario. El antiagregante plaquetario va a estar destinado a disminuir la funcionalidad de las plaquetas para que no puedan volver a estar dando justamente este proceso de agregación que ocluiría el vaso sanguíneo. Hipolipemiantes y antiagregantes se estudiarán en la última unidad de esta materia. Lo que estaba mencionando, en el manejo agudo, el paciente tiene muchísimo dolor, es un dolor severo. Es un dolor severo, está en escala visual análoga puntuando más de 7. Por lo tanto, necesita controlarse del dolor. ¿Con qué? Con fármacos para ese tipo de dolor, opioides. Una vez que ha ocurrido este dolor que viene del evento isquémico, debido a que el evento isquémico va a estar justamente provocando un daño miocárdico que va a ir con respuestas desde los sistemas de reflejo rápido a tanto angiotensina-aldosterona como sistema adrenérgico, es que vamos a utilizar los fármacos que mencionaba. IECAS, si el paciente no pudiera recibirlo, un antagonista del receptor tipo 2, o bloqueadores beta-adrenérgicos, también que servían para control de las arritmias. Y obviamente después tendríamos que el paciente necesita trombolíticos, ácido acetilsalicílico, que es el antiagregante, oxígeno, nitratos, también en la fase aguda. Después, posteriormente de la fase aguda, viene ya la etapa de necrosis, apoptosis, muerte celular, con regeneración de lo que va a ser cicatrizalmente me refiero. Así que de infarto agudo de miocardio, ese es manejo de especialidad, pero ya estaremos viendo los fármacos después porque el paciente que se infarta queda insuficiente de alguna manera. Luego viene el asunto de la angina. ¿Cómo se va a manejar esa angina de pecho? Bueno, después de haber hecho un diagnóstico del tipo de angina que presenta e incluyendo de la severidad que puede tener esta, muchas veces el paciente igual va a ir para unidad coronaria, se va a decidir colocar, por ejemplo, un stent coronario, que es entrar igualmente por arteria femoral, porque te vas en sentido inverso a flujo sanguíneo para poder llegar al callado de la aorta y meterte ahí por las valvas semilunares de la aorta y poder llegar a la coronaria. Y lo que puedes hacer ahí es, una vez que estás dentro de lo que es el punto de oclusión, liberas una especie de malla que se abre y le dilata a la arteria y deja colocado una especie de puente, pero es una malla interna para evitar justamente la oclusión que estaba provocando el ateroma. Esta es una de las cosas que se realizan. La otra, obviamente, ya es una cirugía cardíaca con reemplazo, sacando un pedazo cuando es muy grande el daño de la arteria, cortas la coronaria, ¿sí? Bot para la basura, y coges pedazos de vena safena y usas la vena safena para reemplazarle a la coronaria. Sí, esto ya sería un bypass, esto ya es un bypass coronario, una cirugía de puente coronario. Por otra parte, lo que es la angina, terapéuticamente, si lo que tenemos es un proceso de oclusión, y a veces puede estar sucediendo también lo que llamamos la angina vasoespástica, que es otra modalidad, tenemos que buscar algo que vasodilate esa arteria coronaria. Entonces la pregunta es, ¿con qué vasodilatamos una arteria coronaria? Ya vimos un fármaco que tenía esa posibilidad, que eran las dihidropiridinas, si ustedes recuerdan. Sin embargo, recuerden que estas provocaban de todas maneras también una taquicardia refleja a largo plazo, que no podía ser fácilmente reversible. Pero sería muy largo el tiempo que tomaría poder vasodilatar con una dihidropiridina. En un cuadro agudo, en un caso de dolor agudo, se necesita vasodilatarle rápidamente. Así que caemos en el grupo terapéutico de los vasodilatadores.
Estos vasodilatadores se utilizarán para esta patología. También se van a estar utilizando en insuficiencia cardíaca cuando sea necesario todavía buscar otra forma más intensa de vasodilatar. Ya hemos visto algunos vasodilatadores, ya los hemos visto y vamos a completar con solamente unos 2 fármacos que nos estarían faltando. ¿Qué hemos visto entre los vasodilatadores ya? Entre los vasodilatadores ya hemos llegado a mencionar, por ejemplo, a los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. No permiten que haya angiotensina 2 y por lo tanto no hay papel de vasoconstricción de la misma, ni a nivel arterial ni tampoco a nivel venoso. Ya hemos mencionado a los bloqueadores de los canales de calcio, sobre todo dihidropiridinas, que provocan sobre todo a nivel del lecho arterial. Hemos hablado de los bloqueadores alfa-1. Bueno, lo que nos está faltando dentro de este listado, por lo tanto, netamente son estos otros pocos fármacos. De aquí, vamos a eliminar de una vez a los que no son muy importantes para la clase. Uno es el minoxidil. El minoxidil es un fármaco que quería utilizarse inicialmente para la hipertensión arterial por vía oral, no era muy eficaz realmente. Actualmente para la hipertensión arterial el minoxidil ha quedado relegado exclusivamente para lo que es la hipertensión arterial no controlada, es decir, esta que ya lleva 3 fármacos que no logras responder y que después, por ejemplo, utilizabas fármacos como la clonidina. Bueno, el minoxidil también se puede utilizar aquí, pero el minoxidil lo van a escuchar más en dermatología, porque en dermatología el minoxidil utilizado en forma de loción tópica sirve para vasodilatar a nivel cutáneo, favorecer la oxigenación en pacientes que tienen hiperaldosteronismo y que afecta el folículo piloso, y permite justamente el tratamiento de la alopecia, ¿sí? De la calvicie relacionada con testosterona. ¿Ok? El otro fármaco que está aquí en la pantalla es la dihidralacina. La dihidralacina no es sino un primo hermano de la hidralacina. La hidralacina es un vasodilatador que sobre todo van a mirarlo cuando estén rotando en ginecología y obstetricia. La hidralacina favorece justamente una vasodilatación importante y su indicación de uso principal es la preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Es ya una parte severa de la hipertensión arterial inducida por el embarazo. No una mujer embarazada, hipertensa que se embaraza, sino una mujer que no era hipertensa y que por el embarazo se vuelve hipertensa. ¿Qué podemos usar en ella? Hidralacina. ¿Cuál es un problema de seguridad de la hidralacina? ¿Por qué se le utiliza solamente a muy corto plazo? Porque está asociada con la generación de anticuerpos antinucleares. Anticuerpos antinucleares que terminan dando un cuadro autoinmunitario muy parecido al lupus eritematoso sistémico. Por eso se dice que da un cuadro lupus-like, con anticuerpos antinucleares positivos en las pruebas de laboratorio. Así que nos quedan ya solamente los nitratos y el nitroprusiato de sodio. Para la angina y el dolor anginoso y para lo que luego será pacientes que permanecen con angina aunque tengan falla cardíaca, van a ser los nitratos. Este nitrato de sodio, este nitroprusiato de sodio, lo voy a comentar muy brevemente. Su mecanismo de acción va a ser similar al de los nitratos que ya vamos a ver, pero netamente lo que hace es servir no solamente para el tratamiento a muy corto plazo de forma aguda y no de angina en sí, sino por ejemplo de una crisis hipertensiva. En una crisis hipertensiva necesitábamos nosotros alternativas para bajar rápidamente la presión en 1 hora si es que era una emergencia o en un día si es que era una urgencia. En el caso de las que tenemos sola lesión de órgano diana en una crisis hipertensiva, tienes 1 hora y lo tienes que hacer en unidad de críticos. Y entonces aquí utilizamos nitrato, nitroprusiato de sodio. Este nitroprusiato de sodio administrado intravenosamente va a permitir una vasodilatación de los 2 lechos con control de esa emergencia hipertensiva. ¿Por qué solamente a corto plazo? ¿Por qué muy bajas dosis se lo utiliza? Bueno, entre otras razones, debido a que favorece una intoxicación por cianatos, es decir, componentes derivados parecidos a cianuro, y eso se vuelve tóxico orgánico. Entonces, esta intoxicación a largo plazo por cianatos restringe el uso. ¿Estamos claros hasta acá?
¿Alguna pregunta? Bien. Por favor, reconéctense. Bien, seguimos. ¿En qué va a estar basado el trabajo de los nitratos? Bueno, netamente, si estos nitratos provocarán una vasodilatación a nivel de lo que es la precarga, hay menos volumen que va a llegar y por lo tanto el corazón tiene que hacer menos esfuerzo para responder a ese volumen. Primera cuestión. Pero el papel más importante va a estar en la vasodilatación periférica. Y entonces esta vasodilatación periférica, al caer las resistencias, obviamente también disminuye la poscarga. Y esta disminución de la poscarga le obliga al corazón a hacer menos esfuerzo. Y tercero, los nitratos van también a favorecer la vasodilatación directa a nivel coronario. Y esta vasodilatación, lógicamente, permitirá un mejor aporte de oxígeno. En esto va a consistir todo el mecanismo de acción. ¿Qué problema tenemos con los nitratos? Que luego se va a desarrollar lo que llamamos tolerancia. Vamos a mirar a ver al respecto de estos. Los nitratos principalmente van a tener a un fármaco que los representa, que es el trinitrato de glicerilo. El trinitrato de glicerilo. El otro nombre del trinitrato de glicerilo es nitroglicerina. Son lo mismo. Esta nitroglicerina que se ve a veces en las películas de vaqueros o del zorro con Antonio Banderas, ¿sí? Y que explota para la línea férrea y esas cosas. Sí, es esa, el trinitrato de glicerilo, pero en una formulación más estable, ya se imaginarán. Quiero que miren aquí la molécula. Lo que tenemos se llama trinitrato de glicerilo por justamente su estructura. Tenemos 1, 2, 3 componentes nitratados unidos todos a una glicerina, a un glicer, ¿ok? A una glicerina. Es extremadamente liposoluble. Es extremadamente liposoluble. Esto permite que se lo administre por vía incluso transcutánea, en forma de parche dérmico. Esto es fundamental, porque entonces, en un paciente que tenga una crisis aguda, un cuadro agudo, una de las formas que podemos tener, por una parte, es por vía sublingual, que sabemos que va a dar una absorción más rápida, pero también por parche. Y entonces, el paciente que tenga angina, por ejemplo, muchas veces se les entrena para que sepan llevar su parchecito de nitroglicerina y ante un cuadro agudo de dolor anginoso, se lo coloquen. También también las tienen las ambulancias, pero lamentablemente las ambulancias de los países que se respetan, ¿no? Entonces ya se imaginarán que donde nosotros las ambulancias a veces no tienen ni oxígeno, pero van a tener parches de nitroglicerina, ¿sí? Pero los paramédicos en todos sus botiquines y las ambulancias deberían tenerlo. También debería estar disponible en lo que es los servicios médicos de salud ocupacional.
cuando tienes más de 100 trabajadores de una empresa necesitas tener ya médico ocupacional, me parece que sí es de reglamento, y mientras más grande sea necesitas dispensario. Ahí también deberían tener disponible esto porque no puedes predecirte cuándo te va a hacer un paciente un cuadro de isquemia, y es una forma rápida justamente de favorecer. Obviamente, si va a provocar una enorme vasodilatación y el paciente está con dolor anginoso, de entrada el dolor le incapacita al paciente, pero una de las precauciones cuando se toma se administra nitroglicerina va a hacer que el paciente se quede acostadito, ¿no es cierto? Porque en cambio esa vasodilatación provocaría ortostatismos bruscos, provocaría taquicardias reflejas, etcétera. ¿Ok? ¿Cómo funciona? No es complicado. Una vez que se absorbe, ocurre fractura en los enlaces muy rápida, por eso la semivida plasmática es apenas de unos 2 minutos, pero libera óxido nítrico. Y por cada molécula de nitroglicerina se libera en total 3 moléculas de óxido nítrico. El óxido nítrico, como es un gas, termina obviamente actuando a nivel de la fibra muscular lisa. ¿Qué hace a nivel de la fibra muscular lisa el óxido nítrico? Utiliza justamente a través de la vía de los glutationes, porque esto es lo mismo que haría acetilcolina, ¿no? Esto es parecido a lo que haría acetilcolina, ¿sí? A partir de la vía de donadores de óxido nítrico. El óxido nítrico netamente va a terminar activando la vía de la guanilato ciclasa. La guanilato ciclasa, cuando aumenta la concentración del GMP cíclico, a diferencia del AMP, ojo, este es el GMP, lleva a relajación de la fibra muscular lisa. Y esta relajación conduce obviamente a la vasodilatación. El mecanismo no es complejo, está basado en la disponibilidad incrementada de óxido nítrico. Aparte de esta nitroglicerina, ¿qué otros fármacos tenemos? Bueno, uno es el dinitrato de isosorbide. El isosorbide es el fármaco. Hay el dinitrato. Si ustedes se percatan aquí en la molécula, es como en espejo. Tenemos aquí un componente nitratado, aquí el otro, ¿sí? Esta, después de que se administra, que también la principal ruta es oral, pero también se la puede utilizar por vía sublingual. Y ojo, es importante que se acuerden del dinitrato de isosorbide como también alternativa para vasodilatar de una manera más suavita, progresiva, en caso de crisis hipertensiva de tipo urgencia, la que tienes un día. Lo pones por sublingual o lo das por vía oral y lo tienes en observación al paciente para que vaya vasodilatando. También existe transcutánea, ¿no? Pero la más común es por vía oral. Una vez que se absorbe a nivel gastrointestinal, se fractura. ¿Se fractura en qué? En sus dos componentes, dejando por lo tanto mononitrato de isosorbide. Mononitrato. El mononitrato de isosorbide tiene más tiempo de semivida plasmática. Ya llega a tener prácticamente una semivida de 4 horas. Y durante todo este tiempo, las moléculas, durante su metabolización, lo que van haciendo es liberando óxido nítrico. Es decir, muy parecido a lo que hacía la nitroglicerina, van liberando óxido nítrico. Y esa liberación de óxido nítrico, lógicamente también coge la vía para estimular guanidinato ciclasa y favorecer la relajación. ¿Cuál es uno de los problemas, decía yo, que podemos llegar a tener aquí? Lo que denominamos la tolerancia de los nitratos. Y esta tolerancia de los nitratos tiene lugar justamente porque la fibra muscular lisa comienza a percibir, oye, ¿y aquí por qué tanto tiempo estoy relajada? O sea, ¿por qué estoy tan fresca? ¿Por qué estoy tan relajada? Porque siempre en vasodilatación. Y comienza a buscar mecanismos alternos justamente para favorecer tono de contracción. De ahí entonces que viene la tolerancia. Recuerden que tolerancia es el efecto indeseado en el cual tienes que aumentar la dosis para poder mantener el efecto farmacológico. Y cuando esto ocurre muy rápidamente, eso se llama taquifilaxia. ¿Ok? Sin embargo, para lo que es los nitratos, justamente las formulaciones de tipo mononitrato de isosorbide y sobre todo las pautas más bien intercaladas disminuyen el riesgo de tolerancia a que si fueran dosis diarias muy frecuentes.
Y eso se utiliza. ¿Alguna pregunta? ¿No hay más? Daniel. Bueno, de las crisis hipertensivas, debería poneros un recurso en eso, que eso no está silábicamente, eso sí ya le dejamos para los de cardio, por ejemplo, medicina interna. Pero debería poneros un recurso de esto. Ah, no, en la guía en la guía de práctica clínica, en la guía de hipertensión arterial, sí hay un segmento de crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva tiene dos condiciones, o es una urgencia o es una emergencia. Si tienes una urgencia, no tienes lesión de órgano diana. La presión está súper elevada de manera muy brusca, pero el paciente no tiene ni dolor de cabeza, ni hay un riesgo de evento isquémico, ni tiene angina de pecho tampoco. Ya. Si es que en cambio hay lesión de órgano diana, es una emergencia. Y hay una enorme diferencia. Si es que hay lesión de órgano diana, tienes que actuar inmediatamente. Tienes 1 hora para el control y eso significa meter al paciente en terapia intensiva o en cuidado crítico. Y tienes que bajar rápidamente la presión. ¿Y con qué le bajas? Hemos visto hoy día el fármaco. Uno de estos es el nitroprusiato de sodio. Pero si es una urgencia para 24 horas, tienes algunas opciones. Entre estas opciones, por ejemplo, puede estar el dinitrato de isosorbide, que le podrías dar a tragarse para que baje más suavito, porque tienes un día. Tienes un día para tener el paciente ahí en tu subcentro o en tu hospital cantonal o en tu consultorio acostado vigilándole la presión cada media hora. Entonces puede ir bajando suavita la presión a lo largo de las siguientes horas. O podría ser sublingual, por ejemplo. O podríamos también utilizar, ¿se acuerdan? Furosemida, que habíamos visto que también podía ser útil para ir bajando. Pero los nitratos van a terminar siendo primera opción en este sentido. ¿Ok? Bien. Así suavito se acaba isquémica. No hay más. Porque ya está. Nitratos. ¿Sí? Antes, los otros ya vimos. Bloqueadores beta ya hemos visto. En el libro les van a repetir. Bloqueadores beta, les van a repetir los IECA, les van a repetir cómo se le llama a otros fármacos. Nosotros ya les vimos antes. No voy a repetir lo que ya vimos de bloqueadores beta. ¿Se acuerdan que les dije que luego se avanzaba más rápido en patologías? ¿Sí? Ya. Entonces, hasta aquí llegamos. Isquémica. Ojo, trombolíticos, antiagregantes plaquetarios y polipemiantes se miran en la siguiente unidad, en la número 4. ¿Ok? Sin embargo, ya mencioné antecedentes, mecanismos y más detalles de estos, no. Y uno de los antiagregantes, el más importante de todos, es el ácido acetilsalicílico, que ya le estudiamos en la unidad anterior. Así que prácticamente materia conocida es, ¿ok? No les hace daño repasar lo que el libro les vaya contando, ¿ok? Muy bien, ahí quedamos el día de hoy. Les veo, creo que mañana o pasado, no me acuerdo. Ahí les voy avisando, creo que mañana. Eso, el miércoles entonces, eso, no me acordaba. Gracias, Daniel. Gracias, Doc. A leer las Gracias, cosas. Doc. Abro Gracias, Doc. recursos en el aula. Gracias, Doc. Abro recursos en el aula sobre este asunto de enfermedad isquémica para que si quieren de una vez aprovechen y los miren, ¿ok? Doc, gracias. Gracias, Doc. Chicos.